Aló, aló. Cristi, ¿sí me Hola, escuchas? buenas Hola, noches. Sí, hola, hola, buenas buenas noches. noches. Ok, vale, pues vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Ok, Bien. pues vamos a ver lo que hemos estado viendo estas dos clases que hemos estado tomando. Ujú. La primera que vimos fue las reglas para hacer los sustantivos plurales, pasarlos de singular a plural. Lo que fue justamente estas reglas que vimos el primer día que te conectaste, que las vimos nada más como de repaso, que vimos más que nada el vocabulario. Entonces, un sustantivo, ¿vale? Es un nombre propio, puede ser un animal, puede ser un objeto, un lugar. Ujú. Entonces, la idea de pasarlo de singular a plural es porque a veces utilizamos eh, sustantivos en forma plural. En vez de decir que solo uno, a veces son dos o más, entonces tenemos que decir justamente el sustantivo en plural. Ujú. Eso fue lo que aprendimos. Y las reglas básicas para escribir tus sustantivos de singular a plural, tenemos una regla general. La regla general nos dice que hay que colocar nuestro sustantivo con la terminación ES para indicar que estamos hablando de dos o más. Entonces, tenemos aquí la regla general que dice que le agregas una S para hacerlo plural, ¿no? Una S al final, como en caso de frog, frogs, dog, dogs. Esa es la regla general. La segunda regla que se vio fue cuando teníamos sustantivos que terminaban con S, SH, S, doble S, CH, X o Z, le agregamos una ES al final para hacerlo plural, como en el caso de spinach, spinaches o box, boxes. Entonces, si mi sustantivo terminaba con S, S, SH, SH, X o Z, le agregamos una ES al final para hacerlo plural. La regla número 3. La regla número 3 nos decía que si nuestro sustantivo terminaba con una F o una FE, nosotros cambiamos la F por una V, le agregamos una E en caso de ser necesario y una S al final para hacerlo plural. Como vimos en el caso de wife, wives, wolf, wolves, leaf, leaves, house. Entonces, si terminaba con una F, cambiamos la F por una V, le agregamos una E y una S. Esa es la regla número 3. La regla número 4 era cuando nuestro sustantivo terminaba con una Y. Hay dos reglas. La regla número 4 nos dice que antes de la Y, no, si antes de la Y tenemos una consonante, recuerda que una consonante puede ser cualquier letra a excepción de una vocal. No puede ser la B, la Z, la R, la X, cualquier consonante que tenga la Y antes, tenemos que cambiar la Y por una I y le agregamos una ES al final para hacerlo plural. Como vemos aquí en el caso de city, cities, puppy, puppies. Entonces, si tiene una Y y antes de la Y tiene consonante, cambiamos por la Y por una I y le agregamos una ES para hacerlo plural. Ahora, si mi sustantivo termina igual con Y, pero antes de la Y tengo una vocal, recuerda, las vocales son las A, la E, la I, la O o la U, pues simplemente le voy a agregar una S para hacerla plural, como en el caso de Ray, boy, and boy. Rays, boys, and boys. Ujú. Ok, entonces, esa era la regla número 5. La regla número 6 nos decía que si nuestro sustantivo terminaba con una O, le agregábamos una E y una S para hacerlo plural, como es en el caso de potato, potatoes,
tomato, tomatoes, hero, heroes. Entonces, si termina con una O, le agregamos una E y una S al final. Y por último, nuestra regla de sustantivos que son irregulares, que justamente esa clase, ¿no? Si lograste entrar y pues vimos que hay algunos que cambian completamente, algunos que nos siguen las reglas o algunos que no cambian, ¿no? Ya habíamos quedado que los que no cambiaban, que se escribían igual en singular o en plural, la única forma era saber en el contexto, ¿no? De la oración, de la frase, si estábamos hablando de uno o varios, ¿vale? Y estos prácticamente los anotamos en el cuaderno. Ok, entonces, eso fue lo que se vio en la primera clase, ¿no? Y de hecho, la primera y la segunda clase sí entraste. Ajá, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta de estas reglas? No, está bien. Ok, entonces, la siguiente clase, que fue la clase de ayer, vimos ahora lo que eran los artículos indefinidos. En este caso vimos el artículo a y an. Ok, lo que vimos ayer fue justamente cuando usamos a y cuando usamos an. Hay que tener en claro que ambos significan lo mismo. Pueden significar un o una. Ambos significan lo mismo. La única diferencia es en qué momento lo uso. Ok. A y an lo vamos a utilizar cuando estamos hablando de un objeto que está en singular, que es uno, ¿no? Un carro, una bicicleta, unas tijeras, un pantalón, una silla. ¿No? Entonces, una singular, una silla. Ujú. Ahora, nosotros utilizamos an cuando la siguiente palabra inicia con el sonido de una consonante. El sonido. Por ejemplo, a jellyfish, a fireman, a fish, a zucchini, a university. Entonces, todas estas de aquí inician con el sonido de una consonante. Es importante recalcar que estamos hablando del sonido, más no de cómo se escribe. De acuerdo a cómo se escucha, se pronuncia, si el sonido inicia con una consonante, utilizamos A. Pero si el sonido es una vocal, utilizamos AN. Entonces vamos a utilizar AN cuando el sonido es una vocal. Como por ejemplo, tenemos aquí an engineer, an asparagus, an ice cream, an honor. Entonces, todos estos de aquí inician con el sonido de una vocal. Engineer, asparagus, ice cream, honor, honor. ¿Vale? Entonces, siempre es el sonido, más no cómo se escribe. En la clase anterior hicimos este ejercicio, ¿vale? Y de hecho ese ejercicio se había quedado de tarea. ¿Sí hiciste el ejercicio? No, la verdad no. Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio ahorita. Hay que escribir, en este caso, la A o la AN de acuerdo a las palabras que tenemos en la pantalla. Muy bien. ¿En la libreta o dónde lo puedo? Sí, en la libreta. Bueno. En la libreta o, bueno, donde estés trabajando. Ajá. ¿Vale? Pero Sí, donde tú gustes. sí, está bien.
Ya. Ya vamos a checar. Entonces tenemos la primera que dice terrible, terrible. Entonces sería, A. ok, entonces a terrible. La que sigue, ¿qué sería? Am. Ok, es an hour. La que sigue, número 3. Am. An electrician. Número 4. A. A beer. Número 5. Am. An octopus. Número 6. Am. An accountant. Número 7. Am. A housekeeper. A housekeeper. Eso sería A. A, porque es house. House. Entonces, housekeeper. Ok. Lo que sigue. Am. Aquí dice an actor. Actor. Esta es la número 9. An. A. Ok. Entonces A porque es hair. Hairdresser. A hairdresser. Y la que sigue. A. A celery. Celery. La que sigue. A también. A coconut. Y la última. A también. Pepper. A pepper. Ok. Vale. Entonces, hagamos el siguiente ejercicio con el que estuvimos trabajando el día de ayer. Te voy a compartir la pantalla para que veamos instrucciones y te comparto el enlace del ejercicio. Ok, este fue el ejercicio que se hizo el día de ayer. Dice el artículo indefinido. Ahí está el título. Baja. Esta parte de aquí es el ejercicio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que completar los espacios con las respuestas que creas correctas. Terminas de rellenar. Te diriges al botón aquí azul. Finish. Check my answers. Termina de cargar el ejercicio. Aquí está. Checas resultados. Y aquí te aparece en rojo las que están mal, en verde las que están bien. Ahora, puedes hacer más grande o más chiquito el ejercicio con estas lupitas de aquí. ¿Vale? Para que lo puedas acomodar al tamaño de tu pantalla y le tomes un screenshot al ejercicio. Mencionaste que estabas trabajando en el teléfono celular, entonces lo puedes acomodar bastante bien en todo lo que es la pantalla del teléfono. En este caso yo estoy en la computadora, pero en el teléfono no se puede acomodar muy bien y sale casi todo el ejercicio completo. ¿Vale? Ok, y en esta parte de aquí está el score. Aquí está, chiquitito. 0 de 10 porque no contestamos ninguna. Ok. Te comparto el enlace.
Gracias. Mm, listo.
Ya lo terminé, ya lo envié. Listo. Ok, sí, ya me llegó. Ok. Okay, remember es umbrella. Umbrella. Entonces es an umbrella. Y en la 6 es university. Entonces es a university. Lo mismo en la 2 es uniform. Uniform. Entonces es a uniform. Y la número 21 es arm. Arm. Entonces an arm. An arm. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, pues que algunas no sabía cómo se pronuncian correctamente, por eso. Ok, pero ya quedó Pero claro. sí, ya. Sí. Ok, Sí, gracias. vale. Entonces, pues vamos a pasar a el vocabulario que estuvimos viendo. Ok. En este caso estuvimos viendo vocabulario que fueron los números, ¿vale? Eso fue lo que vimos la clase de ayer también. Ujú. Vimos los números. Ok, ¿qué tan bien o qué tan mal sientes, te sientes con los números? Pues más o menos. Más o Sí los menos. entiendo, pero la pronunciación es lo que Lo sí que no. falla. Ujú. Ok, vale. Pues vamos a ver, vale, vamos a ver los números. Ok, pues los números más sencillos son del 1 al 10, ¿no? Ujú. Ya sabemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, and 10. Y en este caso tenemos el 0, no, que es 0. 0. Ok, ¿El 8 cómo es? 8, ¿Bebé? 9, Ah, muy bien. Sí, sí, es que 8, entonces entendí. Ajá. 8, 9, and 10. Ok, y luego los más difíciles, que suelen ser del 11 al 20, ¿no? 11 pues es 11, Ajá. 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19 y 20. 20. Ok. Como vemos, del 13 al 19 terminan con un ten, ¿no? T-E-E-N. Esa terminación, de hecho, se escucha como un ing al final. 13, 14, 15. Ujú. Y si te das cuenta, se combina, ¿no? Por ejemplo, el número 4 con el 10, ¿no? De 4 y luego 10. 14, ¿no? 15, 5 de 5, en vez de ser 5, 5, ¿no? 5, 5, 5, 15, ¿no? 3, 13, 13. Entonces, pues creo que esto es como fácil de entender, ¿no? Ujú. Entonces, Sí. ahora, al igual que los números en español, se suele hacer una combinación de dos números para generar un número de dos cifras. Ujú. Me refiero a, por ejemplo, cuando tenemos el número 46, combinamos el número 40 con el número 6 y ya decimos que es 46. Entonces se hace lo mismo en el inglés. Se combina las dos cifras para generar, dos números para generar el número de dos cifras. Ujú. ¿Vale? Como por ejemplo, igual 46, pues se combina el número 40 con el número 6. Entonces sería 40 y luego el 6, 6, 46. Entonces todos estos números que vamos de 10 en 10 desde el 20 al 90, todos estos terminan con un T. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Muy Si bien. yo quiero decir un número, El, como el mencionamos, como 66. dije, se combina, ¿no? Se combina, por ejemplo, el número 50, 50, con el número 2, 50,
2. Se hace una combinación. ¿El Ahora, como yo... 66? ¿Vale? ¿Cómo sería? ¿El 66 cómo sería? Igual se combina el 60 con el 6. Ujú. 60 es 60 y 6 es 6. 66. Muy bien. Okay. Ujú. Sí. Vale. Entonces, ¿cómo reconozco que estoy o me están diciendo que es el número 30 o el 13? ¿O es el número 40 o el 14? ¿Por qué menciono esto? Porque se suelen confundir, ¿vale? Ujú. Pero la diferencia es muy fácil, simplemente es escuchando cómo termina el número. Ujú. El 13 termina, digamos que con un ing, 13, y el 30 terminaría con un t, 30, 30, 13, 13, 30. Entonces lo mismo con el 40 y el 14. 40, 14, 40, 14, 14, 40. Entonces pasa lo mismo con todos los demás. 50, 15, 60, 16, 70, 17, 80, 18, 90, 19. ¿Vale? Ujú. Entonces, si es 30, 40, 50, que termina con un T. Si es 13, 14, 15, termina con un ing al final. Ujú. Ok. Entonces, ya vimos cómo se combinan cuando estamos hablando de números de 2 cifras. ¿Qué Ujú. pasa si yo tengo un número de 3 cifras? Estamos hablando de centenas, ¿no? Ajá. Entonces, cuando tengo un número de 3 cifras, es lo mismo. Combinamos el número 100 con el número 20 y el número 3, ¿no? Puede decir 123. Ajá. 123. Es lo mismo. ¿Cómo decimos 100 en inglés? En inglés se llama 100. Si queremos decir 100 es 100. 200, 200. Si es 300, 300. Y así nos vamos. Ajá. Entonces, combinaría el número 100, 100, con el número 20, 20, y el número 3, 3, para decir 123. 123. 123. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si ahora tengo un número de 4 cifras? Que si ya son 4 cifras, estamos hablando de miles. ¿Cómo se dice mil en inglés? Thousand. Entonces pasa lo mismo. Si quiero decir 6,000, 6,000. 9,000, 9,000. ¿Y ahora qué pasa si ya no son miles? Ahora son millones. Ok. Bueno, en inglés, los millones se dicen million. Entonces, millones, billones, trillones, lo mismo. 1 million, 2 billion, etc. Ok. Ajá. Ok. Vale. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? No, está bien. Pues, bueno, sí. Se, como el 123. Se pronuncia primero el 100, Ajá. 100, ¿Cómo lo pronuncias en español? 123. Ciento ¿Da igual? Ajá. veintitrés. Es lo mismo. Es lo mismo en inglés. Ah, muy bien. Sí, sí, se respeta el orden. Se respeta Ujú. cómo se escribe, se respeta su orden. Para pronunciarlo. Ujú. Muy bien. Ok, vale, entonces, pues vamos a repetirlos, ¿vale? Entonces tenemos, Ajá. repeat after to me, please. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 3, ¿cómo? 13,
Rating. 13, 13, Rating. 14, 14. 15, 16. 15, 15, 15. 15. Ahora sí, 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. 20, 20. 30, 20. 30, 30. 30, 30, 3. 30. De 30, 30, 30, 30, 30. 30. 3. Casi es tier, 30. 30. 30. Ok, a ver, pues pensemos en una palabra. Ok, 3 sí es tree. Ajá. Pero en vez de decir 3 es como un T, tier y luego una R. Tier. Tier. Ajá, y luego el T. 30. T. No. Tier. Tier. Ajá. Tier. T. Tier. Ajá. Ajá. Tier T. Ajá. Tier T. Nada más que ellos no pronuncian la R como tal, ¿no? Entonces es tier T. Pero es un tier T. Tier T. Tier. Tier. 13. Tier. Como, ajá, tier y luego T, exacto. 3. Tier Tier. y luego T. Ajá, exacto. Tier. Tier. T. Ajá. Tier T. Entonces pasa lo mismo con el 13. Termina con un ing. Tierting. 13. Tier. 13. Ajá. Tierting. 13. Okay, hay que practicarlo, ¿vale? Sí. El 40. 40. 40. 50. 50. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 90. 90. 100. 100. 1000. 2000. Como la canción The 1000 Years. 1000. Ajá, 1000 and 1,000,000. ¿Cuál? 1,000,000. 1,000,000. Million. 1,000,000. Ok. Vale. Entonces, esa sería la pronunciación de los números. Hay que trabajar en el 13 y en el 30. ¿Vale? Es ting. 13. 13. Exacto. 13. Ahora, recuerda, no se escucha como tal una R porque ellos no pronuncian la R. Más bien es como un R, pero muy leve. 30. 30. Ajá. 13. Pero, 13. exacto. 30. 13. Okay. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vale, te voy a dar 3 números. Y de esos 3 números los vas a escribir en letra y me mandarías justamente los números en texto, ¿vale? En letra. Entonces vamos a escribir el número 416. 837.
y 9105. ¿Vale? Entonces, estos tres números Escribo. vamos a escribir en texto. Exacto. Ujú. Muy bien.
Ya, terminé. Ok, vale, vamos a revisar. Tenemos el número 4. Ok, hay que escribir bien el 100. Vale. Y Así. falta ahí una U. Ajá, sí. Vale, 400. Luego 16. Ok, ajá, 416. Luego 837. No, igual le falta la U. 9,705. Ok, yes, está muy bien. 9,705. Sí. Ok, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? No, está bien. Ok, vale. Pues nos quedan como 8 minutos, pero preferiría que mejor terminemos por el día de hoy para que le puedas dar un repaso a los números. Para la siguiente clase vamos a hacer otro ejercicio donde vamos a hacer un reforzamiento de este. Y la idea ya no es tener la pantalla puesta con los números, ¿no? Ya más bien ya tenerlos estudiados para que sea más fácil, ¿vale? Entonces, como tarea queda eso, ¿no? Estudiarlos. Si Muy quieres, puedes tomarle a este de aquí un screenshot. Dame un segundo para borrar. Ay. Ahí está. Le puedes tomar un screenshot de la pantalla para que lo tengas, ¿vale? Y lo puedes ir estudiando. Sí, muy ¿Ok? bien. Muy bien. ¿Listo? ¿Lo tienes? Sí, ya. Vale. Entonces terminemos por el día de hoy y continuamos mañana. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. See you. Gracias. Adiós. Bye.